Muy buenas a todos amigos, soy Teo Veloc. En esta oportunidad les traigo un informe imperdible. Donald Trump ha denominado el día 2 de abril como el Día de la Liberación y la Independencia Económica. Esto se debe al inicio oficial de su política de aranceles recíprocos. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our Declaration of Economic Independence. Según sus declaraciones, esta medida busca corregir lo que él considera décadas de explotación económica por parte de otros países y la esclavitud del IRS, la agencia que cobra impuestos a los ingresos a cada ciudadano. ¿Pero a qué liberación se refiere Donald Trump? Él argumenta que los aranceles recíprocos permitirán a Estados Unidos recuperar dinero y respeto en el comercio internacional, nivelando las condiciones comerciales generales. Durante su primer mandato reclamaba comercio justo. Ahora su narrativa va por el lado del comercio recíproco. Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la Casa Blanca para que se pongan en marcha de manera inmediata las siguientes tarifas. Aranceles del 10% a todos los productos que se importen a Estados Unidos. Aranceles del 25% a automóviles producidos fuera de los Estados Unidos. Y porcentajes específicos hacia otros países con los que se aplicará reciprocidad. La prensa globalista no tardó en comenzar a criticarlo duramente. Sin embargo, el presidente republicano presentó su política comercial como un paso necesario hacia la liberación económica del país. Un paso importante que, según él, sentará las bases de los siglos que vendrán. Un objetivo que ha venido predicando desde hace muchos años y que aún es sumamente incomprendido. Su política comercial está íntimamente relacionada con su victoria electoral y su lucha contra el globalismo económico, una de las tres ramas principales del globalismo que señalo en el tomo 2 de mi libro Trump contra el globalismo, el retorno. Antes de comenzar su segunda presidencia, Trump dijo: "La palabra aranceles es la más hermosa del diccionario", enfatizando su marcado gusto por la política comercial de tipo proteccionista, en cuyo esquema los aranceles cobran un rol central. Pero antes que nada, es importante saber qué es un arancel. De manera simplificada, podemos decir que un arancel es un impuesto que se aplica generalmente a las importaciones y a veces a las exportaciones, y puede entenderse como un derecho que los productores extranjeros deben pagar para acceder sus bienes al mercado local. Por ejemplo, si la industria china quiere vender sus productos en nuestro país, debe pagar un arancel como derecho. Es por esta razón que los aranceles y un conjunto de medidas no monetarias se han llamado derechos de aduana. En general, los aranceles sirven para equilibrar el mercado de la producción nativa, capital y trabajo frente a una posible competencia desleal desde el extranjero. Es una poderosa herramienta comercial proteccionista. Pero en general, los aranceles son un instrumento multifuncional que trasciende lo económico. Los aranceles son una herramienta de recaudación fiscal para financiar el gasto público. Los aranceles son una herramienta para la protección industrial y, por último, una herramienta de negociación y presión. Muchos de ustedes se pueden preguntar: ¿los aranceles sirvieron en su primer mandato? Se puede decir que sí funcionaron. Ahora analicemos por qué. Según la Tax Foundation y reportes oficiales del gobierno de Estados Unidos, el país recaudó nada más y nada menos que unos $80.000 millones anuales por los aranceles durante la primera presidencia de Donald Trump. Fueron muchas las voces que vaticinaron una fuerte inflación debido a su agresiva política arancelaria.
Incluso 16 premios Nobel de Economía firmaron una carta advirtiendo esto, pero todos fallaron en sus predicciones. La inflación se mantuvo relativamente baja y estable, con un promedio anual de alrededor de solo un 2%. Es decir, los consumidores estadounidenses no salieron perjudicados por el aumento de los aranceles, un mito generalizado y extendido actualmente en todas las noticias. Según el Instituto de Política Económica, los aranceles implementados por el presidente Donald Trump durante su primer mandato claramente no mostraron una correlación con la inflación y solo tuvieron un efecto temporal en los niveles generales de los precios. Trump dejó la Casa Blanca en el 2021 habiendo aumentado el PBI de Estados Unidos en un 7,5% sin contar el año de la pandemia, y habiendo duplicado los aranceles promedio a un total de 3,1% según el Instituto Peterson. El presidente norteamericano no se limita a buscar una fuente de recaudación fiscal. Su objetivo es abordar de una manera práctica lo que considera problemas de seguridad nacional relacionados con el ingreso al país de drogas como el fentanilo y la creciente inmigración ilegal. Trump utiliza los aranceles como una carta de presión en una mesa de negociaciones contra gobiernos que considera que no colaboran con sus políticas migratorias o su lucha contra las drogas. Trump está convencido de que puede fortalecer la economía estadounidense al disminuir la dependencia de las importaciones de productos de industrias estratégicas y cadenas de suministro. De este modo, quiere reconstruir las bases de lo que fue Estados Unidos hace varias décadas, una potencia mundial manufacturera, libre e independiente. Muchos de ustedes se deben preguntar, ¿y los aranceles funcionan hoy en día? En una entrevista con Tucker Carlson, el secretario de Tesoro, Scott Bessent, ha calculado que la recaudación con aranceles puede llegar a ser entre 300 y 600 mil millones de dólares anuales, mientras que un comunicado oficial de la Casa Blanca citó un análisis económico del 2024 donde concluye que un arancel global del 10% haría crecer la economía en 728 mil millones de dólares anuales, crearía 2.8 millones de empleos y aumentaría los ingresos reales de los hogares estadounidenses en 5,7%. ¿Y para qué se usará tanto dinero recaudado? Desde la Casa Blanca, Donald Trump aclaró al respecto: usaré el dinero generado para reducir nuestros impuestos y pagar nuestra deuda nacional. La lógica es contundente. El arancel es un gravamen a la producción extranjera que protege la producción nacional. Con los ingresos obtenidos es posible bajar los impuestos a los ciudadanos y empresas nacionales. Al mismo tiempo, Estados Unidos podrá abordar de una manera concreta una solución para el problema de la deuda nacional. Ahora vamos a ver lo que la historia de los Estados Unidos tiene que contar respecto a los aranceles. Frecuentemente es común considerar a los Estados Unidos como el rey del libre comercio. De allí que muchos liberales vean este país como modelo. Lo que no sospechan es que la realidad no es del todo como se la imaginan. Si consideramos el libre comercio como la destrucción de toda barrera arancelaria al comercio internacional, la historia de los Estados Unidos demuestra un escenario de implementación sistemática de un fuerte proteccionismo desde su emancipación hasta mediados del siglo XX, cuando se firmaron los acuerdos del GATT y Estados Unidos comienza a liberalizar el comercio. El proteccionismo es el patrón común en la historia estadounidense, coincidiendo con un periodo de fuerte industrialización y prosperidad inigualable. Luego de la Segunda Guerra Mundial, un Estados Unidos ya industrializado y proteccionista comienza a implementar progresivamente el libre comercio y la reducción de aranceles promedios hasta llegar al punto más bajo de 1,5% promedio con Obama como presidente,
Curiosamente, el más librecambista en cuanto a comercio internacional. Obama siguió la línea de los Clinton, cabilderos del establishment globalista, que a través de acuerdos comerciales manipulados inflaron a China, acelerando la deslocalización del capital y el trabajo americano. Unas 60.000 industrias se mudaron al Asia buscando mano de obra barata cuasi esclava y el beneficio exclusivo de los accionistas, dejando tras de sí miseria y dolor en el Rust Belt, el llamado cinturón del óxido. La ola de desempleo generado por todas estas políticas crearon un clima de indignación generalizado que catapultaron la figura de Donald Trump, el candidato que hablaba a los trabajadores y cautivaba a empresarios. Para darnos una idea más concreta, veamos este gráfico del regreso del proteccionismo. Ahora veamos brevemente cómo fue la historia del proteccionismo en los Estados Unidos. La segunda ley firmada por George Washington fue la Ley Arancelaria de 1789, estableciendo un impuesto del 5% sobre todas las importaciones. Aquella ley redefinió el comercio constituyendo uno de los primeros sistemas arancelarios modernos. Durante casi 150 años, los aranceles representarían alrededor del 90% de los ingresos del gobierno federal. Hasta ese punto fueron eficaces, aunque muchos se nieguen a la evidencia. Alexander Hamilton, el primer secretario de Tesoro estadounidense, en su informe sobre las manufacturas de 1791, defendió la protección de las industrias nacientes frente a la competencia extranjera, siendo uno de los padres teóricos del proteccionismo junto al destacado economista alemán Friedrich List, quien al emigrar a los Estados Unidos abandonó el liberalismo británico y abrazó el sistema americano. En 1812 estalló nuevamente la guerra con Gran Bretaña. La Marina Real estableció un bloqueo que obligó a los Estados Unidos a desarrollar sus propias manufacturas y aumentar sus aranceles. Para 1816, la mayoría de los productos tenían un arancel promedio del 25%. En 1824, el presidente de la Cámara de Representantes, Henry Clay, ofreció un célebre discurso en el que abogaba por la implementación de aranceles altos. Esta propuesta formaba parte de su sistema americano, cuyo objetivo era fomentar un mercado interno autosuficiente como base económica de Estados Unidos, en lugar de depender de las exportaciones. En 1828, los aranceles promedios se elevaban al 60%. A mediados del siglo XIX, las tensiones dentro de los Estados Unidos habían escalado a niveles críticos. Fue el momento de la Guerra Civil estadounidense, donde los estados agrícolas y esclavistas del sur, partidarios del libre comercio, se enfrentaron a los estados industrialistas y proteccionistas del norte. El sur proclamó la secesión de la Unión en 1861, lo que dio un inicio a la Guerra Civil. En ese contexto, el norte aprovechó la oportunidad para aumentar el arancel a más del 50%. Los industriales del norte querían protección, sobre todo frente a los productos británicos. El sur defendía las ideas de Adam Smith, abrazando la sugerencia del padre del liberalismo de que Estados Unidos debía especializarse como Polonia en la agricultura, dejando al Reino Unido el rol de la fábrica del mundo de aquel entonces. Finalmente el norte proteccionista ganó la guerra. El presidente de aquel entonces, Abraham Lincoln, tenía una postura proteccionista respecto a los aranceles, convencido de que eran fundamentales para proteger las industrias emergentes de Estados Unidos de la competencia extranjera. Durante su presidencia se llevaron a cabo políticas arancelarias destinadas a promover la producción nacional y a generar ingresos para el gobierno federal. También estableció reformas financieras significativas, quitándole el poder a los bancos privados de emitir dinero papel. Impulsó la Ley de Bancos Nacionales de 1863, estableció un sistema bancario nacional y creó una moneda uniforme para todo el país, comenzándose a usar el característico color verde de los dólares.
En 1862, el Congreso aprobó la Ley de Licitación Legal que permitió al gobierno emitir papel moneda. Estos billetes, llamados greenbacks, facilitaron la financiación del esfuerzo bélico sin depender de préstamos e impuestos. Con todo ello, evitó la trampa de la deuda y la servidumbre de los intereses que ponen al país a los pies de los banqueros globalistas. Curiosamente, Lincoln fue asesinado. Ya en el siglo XX, cuando sobrevino la Gran Depresión, el Congreso impuso uno de los aranceles más notorios de todos, la Ley Smoot-Hawley de 1930. Aumentó los aranceles a una media del 60%. Esta última medida, demasiado agresiva, fue resistida. El resultante fue la nueva Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos de 1934, un momento pionero en la política comercial estadounidense, una clara inspiración a las medidas implementadas por Trump en la actualidad. Demoliendo el sistema financierista. Donald Trump parece decidido a realizar una peligrosa demolición controlada del globalismo económico y el sistema financierista. Paralelamente, está forjando las bases para la reconstrucción de un sistema basado en la producción de riqueza real. Si quiere fortalecer y blindar las fronteras económicas para iniciar un proceso de desglobalización, la principal herramienta es un sistema de aranceles más elevados, y eso es justamente lo que está haciendo el presidente norteamericano. Recientemente, en un comunicado desde la Casa Blanca, hizo un reconocimiento formal a Andrew Jackson, un expresidente estadounidense populista y gran enemigo de los bancos, en especial del Banco Central. También citó a Alexander Hamilton y al presidente McKinley. Donald Trump está sentando las bases para recrear un modelo de capitalismo desarrollista, productivo e industrialista, un modelo que quedó sepultado por el fenómeno de la deslocalización industrial hacia países asiáticos. Este fenómeno es un efecto directo del globalismo económico, duramente criticado por todo el movimiento MAGA. Para lograr reindustrializar a Estados Unidos, necesita de los aranceles y el proteccionismo, pero se enfrenta a una situación compleja, un escenario con un dólar artificialmente alto y un déficit comercial récord. Estimados amigos, según mi opinión, Estados Unidos debe hacer una calibración estratégica muy sutil entre su política arancelaria y su política monetaria, para evitar una escalada disruptiva que derive en escenarios de volatilidad extrema. Es por esta razón que lo vemos poner plazos para la entrada en vigor de los aranceles y condiciones, para más tarde retractarse si los países presionados muestran señales de cooperación. Es una forma de negociación que siempre ha utilizado en el mundo de los negocios. Lo describo en detalle en mi libro Trump contra el globalismo, tomo 1. Desmontar el desequilibrio de la balanza comercial va a demandar un ajuste en la política monetaria. Donald Trump se enfrenta a una dura resistencia proveniente de las economías dependientes del statu quo del dólar alto, como China. También enfrenta la resistencia de la oligarquía financiera internacional, que ve peligrar su fuente de recursos ilimitados, el Banco Central estadounidense, que es la Reserva Federal. Elon Musk, en noviembre del 2024, respaldó públicamente una propuesta del senador Mike Lee para eliminar la Reserva Federal. Ya no se trata de solo auditarla, como se propuso en un comienzo. El círculo de Donald Trump y él mismo defienden esta idea. Es conocida la postura de Steve Bannon y Ron Paul, y toda esta gente sigue rodeando a Donald Trump. Es decir, la propuesta de eliminar la Reserva Federal sigue flotando, junto al recuerdo nostálgico de Andrew Jackson. La ultraglobalista Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijo: "Los aranceles que anunciará hoy Donald Trump tendrán un impacto negativo en todo el mundo". La élite globalista financiera, a través de su revista vocera The Economist, titulaba: "Tomó la decisión política más desacertada y perjudicial en décadas". Estas son las portadas de la revista.
Todavía hay analistas ciegos que creen que Donald Trump es una suerte de peón que obedece a los intereses globalistas, cuando lo que hace es justamente lo contrario. Sunny Minton, editor en jefe de The Economist y miembro de la junta directiva del grupo Bilderberg, detallaba: al ver la actuación del presidente Donald Trump ayer en el Jardín de las Rosas, me costó creer lo que veía: economía deficiente, historia inexacta y cálculos disparatados para justificar la decisión política más desacertada y perjudicial en décadas. Esta es la voz de la élite. Esto es lo que opina el grupo Bilderberg y los banqueros Rothschild. Esto demuestra que la élite financiera detesta a Trump y sus medidas comerciales. Ellos tienen miedo. La implementación de medidas para revertir todos los desequilibrios enfrentan riesgos sistémicos muy elevados. Hay poco margen para el error. Uno de los objetivos de Donald Trump es revertir el déficit de la balanza comercial. Hagamos un poco de memoria. Una serie de acontecimientos ocasionaron la transición de una balanza comercial superavitaria a una deficitaria. El primero fue el fin del sistema de Bretton Woods el 15 de agosto de 1971, cuando Richard Nixon anunció la suspensión de la convertibilidad dólar-oro. Otro acontecimiento importante fue la creación de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, el 1 de enero de 1995. Y finalmente, la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio el 11 de diciembre del 2001, con un estatus de privilegio de economía en desarrollo. No debemos olvidar que fueron los globalistas del establishment norteamericano quienes hicieron ingresar a China a la Organización Mundial del Comercio. Donald Trump recibió en el 2016 un país prácticamente sin aranceles y con un fuerte déficit comercial. Esto quiere decir que Estados Unidos importa muchos más productos de los que exporta. Al mismo tiempo, los países que recibían productos estadounidenses les cobraban aranceles muy elevados. Tener un déficit en la balanza comercial va en contramano de las ideas mercantilistas, pero en consonancia con el sistema monetario mundial, que encuentra a la primera potencia mundial con su privilegio exorbitante como país, con una moneda de reserva mundial establecida ya desde el Tratado de Bretton Woods. El presidente Barack Obama, como vimos anteriormente, derribó todas las fronteras económicas, dejando los aranceles promedio en solo 1,5%, el nivel más bajo desde la independencia de Estados Unidos en 1776. Obama respondía a los intereses de la oligarquía financiera internacional, al igual que otros demócratas como los Clinton, quienes impulsaron también tratados de libre comercio que Trump dio de baja por considerarlos perjudiciales para la industria y los trabajadores norteamericanos. ¿Qué opina Donald Trump de la balanza comercial? Para mí, un déficit es una pérdida. Vamos a tener un superávit, o en el peor de los casos, equilibrio. Luego del desastroso gobierno de Biden, Donald Trump recibe por segunda vez una economía con un déficit comercial aún mayor. La administración Trump dispone de instrumentos para intentar corregir los desequilibrios estructurales. Tenemos la sobrevaloración del dólar, la sobrevaloración bursátil, déficit comercial récord, una deuda pública récord y una dependencia industrial con China. La administración de Donald Trump está decidida a reconstruir las bases industriales de los Estados Unidos. Uno de los indicadores que observa la nueva administración es el porcentaje de manufactura estadounidense respecto a la producción mundial, estableciendo como objetivo recuperar la dominancia. La prensa hegemónica ha realizado la campaña propagandística más poderosa jamás antes vista para deslegitimar la política arancelaria y proteccionista del presidente norteamericano. La élite globalista está aterrada al ver cómo los cimientos de un sistema instaurado durante décadas viene siendo desmantelado por una valiente y patriótica élite maga. Es muy curioso observar a toda la izquierda unida luchando contra los aranceles de Trump
y predicando el libre comercio junto a los liberales de la derecha. En el siguiente cuadro podemos ver cómo el dato mata al relato. Es posible observar cómo estaban los aranceles promedio antes del día de la liberación. Claramente se rompe la narrativa de un Trump agresivo comenzando una guerra comercial proteccionista, cuando en realidad lo único que se pretende es equilibrar las condiciones generales en el intercambio. Tanto China como Europa son más proteccionistas que Estados Unidos. En el día de la liberación, Donald Trump colocó a China un arancel del 34%, cuando los aranceles chinos están en un 67%. Los aranceles para la Unión Europea quedan en 20%, mientras que los europeos le cobran a Estados Unidos un 39% de aranceles. Recientemente, China respondió a los aranceles impuestos por Trump con un aumento significativo de sus propios aranceles, elevándolos del 34 al 84% sobre los productos estadounidenses. A raíz de ello, Donald Trump decidió añadir un 50% adicional, elevando los aranceles totales a un 104%. Está claro que el objetivo es China. Lamentablemente, nadie está viendo que lo de Donald Trump no es otra cosa que una respuesta a un desequilibrio de varias décadas. Y lo que está haciendo con los aranceles es una estrategia de negociación y presión. Orgullosamente han declarado desde la Casa Blanca que más de 50 países han querido renegociar los aranceles y las condiciones impuestas. Con esto se demuestra que el riesgo de una represalia arancelaria es menor del que se cree, y solamente China está peleando por ello. Y esto es justamente lo que está buscando Donald Trump, una guerra comercial con el gigante asiático, para obtener mejores condiciones económicas en cuanto al comercio y la industria. Detrás de toda la cortina de humo de los aranceles, las fake news y los falsos analistas, se observa el crecimiento indetenible de una potencia emergente que ha ido ganando terreno en el comercio y la producción mundial, y el intento desesperado de los Estados Unidos de recuperar su rol de exportador dominante perdido en solamente 20 años, como vemos en el gráfico. Quédense atentos porque en la próxima entrega estoy preparando un documental sobre la guerra comercial como nadie la ha explicado antes. Si te gustó este trabajo, compártelo y dale me gusta, toca la campanita para que te avise cuando largue nuevos videos. Muchas gracias y hasta luego.